y abro tu palabra en tu nombre, Jesucristo, para que tu Padre nos enseñes a través de tu Espíritu Santo y nos transformes. Hagas esa metamorfosis que solamente tú puedes hacer. Esos cambios que todos esperamos hacer en nuestra voluntad y que no entendemos que solamente tú nos puedes cambiar, Señor. Porque nuestro cambio es algo sobrenatural, es algo que tú haces, Señor, a través de la libertad que tú nos das y a través de la libertad que Jesucristo nos dio con su muerte y resurrección. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros vinimos a esta tierra a hacer una obra como la que hizo Jesucristo. Hemos venido a hacer lo que tú nos pides que hagamos. Así que esta palabra, Señor, en tus manos, Espíritu Santo, se vuelve espada. Así que yo te pido que tú apliques esta espada para ser transformados y podamos ser como tú eres, Señor. Ese es el objetivo del Espíritu Santo, transformarnos de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Señor, ayúdanos a llegar a ser como tú. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, entonces dice, voy a leer un pasaje de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, y voy a leer del 3 al 11. ¿Ya? Y es una advertencia sobre las falsas doctrinas. Esta advertencia yo quiero que la analicemos porque es muy importante entender que no es llegar y aprender la palabra, no es llegar y creer lo que nos cuenten, sino que hay que estar muy, muy sometido a la rigurosidad de esta palabra y que sea inspirada, ¿no es cierto?, e informada a nosotros a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, que lo voy a demostrar y que lo he estado demostrando cada vez que predico, es muy difícil ser cristiano sin el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces es importante entender esto. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿ya?, que es un enviado de él, un discípulo de él, hijo en el Espíritu, dice, un hijo en la fe, para que aprenda a llevar esta iglesia donde él está, ¿ya?, en Efeso. Como te rogué que te quedases en Efeso, es una iglesia que está en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, había en esa iglesia personas que están enseñando lo que se les daba la gana y no lo que era la verdadera palabra, ¿ya? Dice, ni presten atención, el 4, ni presten, empecé en el 3, empecé en el 3, no les dije eso, a lo mejor algunos están medio perdidos, empecé en el 3, 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 3. En el 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Entonces, dice que haya edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, después dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia. Entonces, la fe, ¿no es cierto?, el amor, nacido de un corazón limpio, es muy importante, y el único que puede limpiar tu corazón es Dios, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Porque mientras no nos sometamos a esa limpieza, nuestro corazón no está limpio y nos cuesta hacer lo bueno. Nos cuesta mucho. No podemos hacer lo bueno. Debemos ser limpiados y ahí el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, ¿no es cierto?, con un corazón limpio y de buena conciencia. ¿Qué significa una buena conciencia? El conocimiento detallado, ¿no es cierto?, de algo y lo real, lo que es, ¿no es cierto?, el Evangelio. De eso está hablando, buena conciencia. Tienes que conocer bien el Evangelio. Y dice, y también es discernir entre el bien y el mal, tener buena conciencia, a partir de lo cual puedan juzgar el comportamiento y hacer lo bueno. Entonces, de eso está hablando Pablo, de entender que esto no es fácil. Y que debemos saber la palabra y discernir lo bueno para poder hacerlo. Y eso es con amor, con fe, con un corazón limpio. Y una fe no fingida. Porque a veces nosotros decimos que creemos.
Y nos preguntan, sí, yo creo en Dios. Pero cuando cualquier cosa viene en contra, empezamos a tiritar y estamos atormentados, llenos de demonios. Y eso es no creer en Dios. El que cree en Dios sabe que Dios tiene el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pase lo que pase. Es siempre buena para nosotros, para los que lo aman, dice la palabra. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Entonces, dice, y la fe no fingida, en el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y aquí quiero parar. Hermanos míos, es muy importante esto. Dice, de las cuales, la fe no fingida, de las cuales cosas, el amor, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces lo que está hablando aquí, de que hay gente que solamente, y estamos hablando de gente de todo nivel, de pastores para abajo, que solamente hablan la palabra, pero no tienen ni el amor, ni la conciencia, ni el corazón limpio, y menos la fe, porque no tienen el Espíritu Santo. Y vana palabrería está diciendo aquí Pablo, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, hay poder de Dios en ti. El Señor se manifiesta a través tuyo. Y sana a enfermos, echa fuera demonios. Eso tiene que pasar en una persona que tiene el Espíritu Santo. No se asusten los nuevos, eso, el Señor te prepara para eso, ¿ya? Pero Él empieza por mostrar el poder en ti en la medida que tú haces las cosas como dice acá. Y hay muchas iglesias, escúchenme bien, miles de iglesias que han caído en esto, que se apartaron a la vana palabrería. Y es muy fácil hablar bien, es muy fácil decir las cosas que salen aquí, sin conocimiento. Basta con repetir un poco esto y parece, para el que es ignorante, parece cosas sabias. Pero para el que es espiritual, esas cosas no son sabias, son palabrería. Y a pesar de que es la palabra de Dios, escúchenme bien, Pablo le dice, ¿sabe? No quiero que me muestren lo lindo que hablan, ni lo bien que dicen las cosas, sino que muéstrenme el poder de Dios. Y entonces les voy a creer. Eso es fundamental, por lo tanto nosotros debemos buscar el Espíritu Santo, porque la única manera de mostrar el poder de Dios es a través de su Espíritu Santo. Y para eso debemos amar a Dios, pasar tiempo con Jesucristo, vivir. Sabemos que Dios, nuestro Dios está vivo, porque resucitó, no se quedó en la cruz como en la iglesia lo tienen puesto en la cruz. Eso fue un paso para nuestra libertad. Lo más importante, que resucitó y venció la muerte y el pecado al morir en esa cruz y al resucitar. Por lo tanto, en Romanos 8:16 dice, esto de vana palabrería, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no somos ni hijos de Dios, ni creemos, ni tenemos el poder de Dios. Por eso Romanos dice, el Espíritu Santo, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a creer en Dios nunca, porque la fe que vas a tener es fingida. El único que te puede convencer de que tú eres hijo de Dios y que realmente tienes el poder y puedes mostrarlo, es si tú tienes esta relación con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece eso? Fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Y nosotros debemos vivir en esta verdad, porque la verdad nos hace libres. Dice, conocerán mi verdad y la verdad los hará libres. Y donde está el Espíritu Santo, donde está Jesucristo, dice también la palabra, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. La única manera de ser libre de este mundo, de los afanes, de los sufrimientos, de los temores, es vivir con este Espíritu Santo y tener el poder de Dios. Y después del 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni que hablan ni lo que afirman. ¿Se dan cuenta? Ustedes van a escuchar muchos pastores que dicen, el doctor, tanto, porque son doctores en la palabra.
Han sacado doctorado, máster y todas esas cosas. Pero mire lo que dice de los doctores. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿De qué está hablando Pablo? Es que no tienen el Espíritu Santo. Y sí son doctores porque dan título por cualquier cosa en este mundo. Para decir yo soy doctor. Pero el que se levanta a sí mismo, el Señor lo humilla. Y al que se humilla, el Señor lo levanta. Entonces, todos esos apóstoles, doctores, es solamente palabrería. Muestren el poder de Dios. Muestren el poder de Dios. Yo los invito a que ustedes busquen gente que realmente muestren el poder de Dios. Y si ustedes van a una iglesia donde no está el poder de Dios, huyan, porque ahí está dominando Satanás. Huyan de esa iglesia, incluida las iglesias católicas. Porque ellos predican lo que no es el Evangelio. Ellos no predican el Evangelio. Por lo tanto, uno debe huir de ahí. Y dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, leí mal, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ahí sí, no fue dada para el justo. Me detengo de nuevo. Vamos a ir analizando palabra por palabra. La ley no fue dada para el justo. ¿Por qué? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el justo? Porque la palabra tiene palabras que cuesta entender porque no vamos al diccionario, porque el justo es el que hace las cosas rectas. El que es irreprensible, el que hace las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. El que no hace pecado, ese es el justo. Entonces la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? El que fue justificado por Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo y que es cristiano. Porque la palabra dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces es fundamental entender todas estas cosas, hermanos míos, porque si no, no son cristianos y no van a ser nunca cristianos. No le digo que hay pastores que no son cristianos, porque no tienen el poder de Dios, porque no muestran esto que está hablando aquí Pablo. Dice, porque la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto, la ley es buena. La ley no fue dada para el justo, para el que tiene el Espíritu Santo, para el que creyó en Jesucristo y recibió a Jesucristo y tiene una relación con Dios, fue reconciliado con Dios y tiene una relación diaria con Dios. Para ese no fue hecha la ley. ¿Para quién fue hecha la ley? Sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, desobedientes. Enseñémosles a obedecer a nuestros hijos. Se los digo con desesperación, enséñenle cuando son niños, después ya no van a poder. Cuando tienen 14, 15 años, muy difícil. 16, 17 se te escapó, ya no te obedece. 18 menos, ya es mayor de edad. Enséñenle cuando son niñitos, guagua, desde que nacen. Enséñenle la obediencia. Porque aquí dice, ¿para quién es la ley? Para los transgresores, desobedientes. La segunda es desobediente. Mire, para Dios todas estas cosas son iguales. Mire las cosas que pone. Transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Los pone todos en un mismo plano. Nosotros siempre, no, pero esto de la desobediencia puede llevarte a cualquier pecado. Es el pecado principal. De ahí parten todos los otros pecados, de la desobediencia. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Y dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y aquí nos mete a los que se oponen a la sana doctrina. Los que dicen palabrería, los que dicen lo que no deben decir. Y que creen y adaptan este evangelio a lo que ellos creen, a lo que ellos son, y no a lo que Jesucristo es. Porque la perfecta teología, el doctorado, el máster y todo, está en Cristo, en la vida de Cristo. Esa es la verdad. El vivir como Él. El entender que si tú no tienes poder, no es que el poder no se te dé, es que tú tienes un problema todavía
en creer, en tener fe. Porque el poder de Dios se mueve por el amor a Dios, por la reconciliación que tú tienes con Dios, por la relación que tú tienes con Dios y porque tú crees que el Señor tiene poder y es sobrenatural. Porque si tú no crees que el Señor tiene poder y es sobrenatural, tú no crees en Dios, porque Dios es sobrenatural. Está por sobre todas las cosas. Entonces hay pastores que han acomodado la palabra y dicen que ya el Espíritu Santo ya no opera. Dejó de ser Dios. Y Jesucristo dice que yo estoy vivo y tengo todo el poder y vayan, hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo la vamos a hacer discípulos sin el poder de Dios? Si no es con espada, no es con armas, es con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Si el Espíritu Santo ya no funciona. Si el poder ya no se manifiesta, como dicen algunos. Eso es la mentira, por eso es que aquí dice que es vana palabrería. Y es tan grave como los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los homicidas, tener una doctrina que no es sana, que no es el Evangelio verdadero. Cuando se oponga a la sana doctrina según el glorioso Evangelio de Dios bendito, el glorioso Evangelio. Yo le voy a leer el glorioso Evangelio dice que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Entonces, no se muevan de este glorioso Evangelio. ¿Qué es esto, hermanos míos? Esta palabra que está aquí. Pero cuando tú tienes una relación, la entiendes. La entiendes como debe ser. Porque podemos entender, pero entenderla como debe ser es con el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda verdad. Y así dice en Juan, lo voy a leer de nuevo porque me encanta este pasaje. En Juan 18, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él los va a enseñar a toda la verdad. Yo esto lo tengo que leer todos los domingos, porque es fundamental que ustedes lo entiendan. Porque mientras no tengan el poder y no entiendan la Biblia, no pueden ser cristianos. Van a ser religiosos. Entonces, dice que pero cuando venga el Espíritu de verdad, está diciendo Jesucristo, ya vino ya, porque vino en Pentecostés, esto es antes que Él muera, dice cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, va a hacer todo lo que oyere. A mí, Jesucristo está hablando, y a mi Padre. Y no solo eso, les va a decir lo que viene. No es que seamos adivinos, sino que va a ser para tu vida. No es que tú vas a decirle, a ver, que venga gente y tú vas a adivinarle la vida. Eso no es así. Es solamente para tu vida, para que tú puedas hacer la obra para la cual fuiste llamado por Jesucristo. Para eso, ¿ya? Para nada más. Dice, Él me glorificará. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se va a tomar todo lo que yo sé y te lo va a hacer saber a ti. Entonces ahí me va a glorificar ¿a través de quién? A través tuyo, porque tú tienes ese Espíritu y tú tienes la sabiduría que ese Espíritu te está dando. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, no solo lo mío, todo lo del Padre también es mío. Por lo tanto, también eso el Espíritu Santo te lo va a entregar. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto, hermanos míos, si ustedes tienen que leerlo todos los días. De verdad, léanlo hasta que el Señor lo escriba en tu corazón y sea parte de tu vida. Este Espíritu Santo hace esa obra y la tienes que creer. Tu fe va a hacer que esto pase en tu vida. Y tú seas un tremendo o una tremenda mujer de Dios. Cuando esto empieza a pasar en nuestra vida, nosotros sabemos todo. Abrimos la Biblia y entendemos todo, porque yo lo creo. Y puedes leer 20, 30, 40 años y el Señor te está enseñando cosas nuevas, porque esta Biblia está todo el conocimiento de Dios y no alcanzas en una vida a escudriñar y a sacar todos los tesoros que están guardados aquí. Entonces, pasamos, después de esto que, ¿no es cierto?, no sana doctrina, vamos a Gálatas, que ahí habla un poquito más Pablo de lo que no es una sana doctrina. ¿Y qué quiere decir no tener una sana doctrina?
no predicar el verdadero evangelio. De eso está hablando, ¿ya? En Gálatas 1, capítulo 1, en el 6 dice esto: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. De nuevo, una palabra diferente. Esta palabra es el evangelio, la vida de Cristo. Y todos estos libros que están después, ¿cierto? El Nuevo Testamento, ese es el evangelio. No que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De eso estamos hablando, de pastores y personas que te dicen cosas que no son y que cambian el evangelio. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, Pablo dice, si aún nosotros, o sea, los que me acompañen y yo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ustedes saben que lo que es anatema, ¿no? Es maldición. Escuchar un evangelio o decir un evangelio que es diferente al que dice acá, es anatema. Es maldición para la persona que lo dice y para los que lo reciben. Para los dos. Pero es que yo soy inocente porque yo no sabía. Perdóname, el Espíritu Santo es para todo y el Señor se lo da sin medida. Y cuando tú empiezas a escuchar una palabra que no es, tú debes darte cuenta si tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no te vas a dar cuenta. Entonces no es culpa nuestra, sí es culpa nuestra. Porque muchos van a iglesias porque les gusta escuchar lo que están hablando. Porque el pastor no les dice la verdad, les dice mentiras. Como por ejemplo, la famosa teología de la prosperidad. Y que le dicen, mira, si tú siembras 100.000, vas a ganar 1.000.000. ¿Quién va a sembrar 100.000? Vengan acá adelante. Y eso dicen, y eso hacen. Y la gente se pelea por ir a poner los 100.000. Porque le creen a ese pastor. Mentiroso, y aquí en ninguna parte habla de plata el Señor. Todo lo contrario, Jesucristo fue pobre. Pobre en la economía, rico en espíritu. Y eso es lo que busca el Señor, que nosotros nos enriquezcamos con su Espíritu Santo. Tenemos que sentirnos pobres de espíritu para necesitar, anhelar ese Espíritu Santo y ser de verdad. Díganme un amén, porque es verdad esto lo que estoy diciendo. Dice, no hay otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros, o un ángel, aún nosotros y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De nuevo, es maldición, es maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y ese es el problema de esos pastores. Buscan el favor de los hombres, quieren tener grandes iglesias y tienen mega iglesias, están llenos de plata. Miles de personas van a eso. Recogen la plata con baldes, millones de dólares, jet, de todo. Pero no dicen la verdad. Y toda esa gente, pobre gente, entre comillas, porque ellos van a escuchar lo que les gusta escuchar, se van a ir al infierno junto con su pastor. Porque esa es la verdad. Porque el infierno existe. Lo crean o no lo crean, todos vamos a morir y nos vamos, si Dios no viene antes, y vamos a resucitar para un juicio. Y seremos enviados a estar con Dios o al infierno. Esa es la alternativa. No hay agnóstico, el que no estoy ni aquí ni allá, no existe la línea en el medio. Jesucristo dice claramente, el que no está conmigo está contra mí. Y es porque así esa es la práctica. Si tú no estás protegido por Jesucristo, rápidamente empiezas a hacer lo malo. Sin darte siquiera cuenta, porque el enemigo se apodera de ti. De eso nos vino a salvar Jesucristo, de la esclavitud a la cual nos somete Satanás. Sí que nosotros nos demos cuenta, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta, ahí te vas a dar cuenta que te va a empezar a tironear. Porque no vas a querer venir a la iglesia, no vas a poder despertar, no vas a poder leer la Biblia. Ahí vas a darte cuenta que adentro tuyo hay algo muy grande que no te deja ser cristiano.
Pero eso la gente, los pastores no lo dicen, y la gente lo ignora, y creen que son ellos malos, y por eso yo no leo la Biblia, por eso no hago esto, por eso no me levanto temprano, por eso llego tan tarde a la reunión, por eso no es el enemigo deteniendo la labor de Dios, porque es la única manera que la puede detener. Por los lados no se puede enfrentar a Dios, porque Dios es mucho más poderoso que Satanás, pero 1.000.000 de veces más poderoso. Pero nosotros somos tan desobedientes que al que está derrotado, al que está en el suelo, porque Satanás fue derrotado por Jesucristo. Él vino a desbaratar las obras del diablo y las desbarató. ¿En quién puede el enemigo hacer algo? En la desobediencia. Por eso que yo les digo, enséñenle a sus hijos. La palabra dice que Satanás solamente actúa en la desobediencia. Si yo tengo un hijo desobediente, ese hijo me lo domina el enemigo. ¿Habían pensado eso los papás y las mamás? Pero yo responsabilizo más que nada al papá, porque somos los hombres que tenemos que dar las directrices de la casa. Y somos los hombres, según Dios, los responsables espirituales de nuestros hijos. A nosotros nos va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con ese hijo que yo te di, que yo te bendije con ese hijo? ¿Qué hiciste con él? No es que mi esposa, no me interesa lo que hizo tu esposa, el hombre es la cabeza de la casa, a ti te entregué ese hijo. Tú tenías que lidiar con tu esposa y enseñar a tu esposa, porque yo pongo al hombre como cabeza. Y ustedes dirán que es machista, no es así. La palabra dice que el hombre a Eva engañó el enemigo. Y Eva hizo caer al esposo. Y hoy día, hermanos míos, voy a decir algo feo, pero lo tengo que decir. Estamos llenos de mamones. Estamos criando puros hijos. No estamos criando esposos. Hombres que sean hombres, hombres que tomen su rol. Y que no la mujer le usurpe el poder. Así dice en 1 Timoteo. Que la mujer, no permito que la mujer usurpe el poder del hombre, dice. ¿Y saben qué? Cuando tú no tienes una casa ordenada de esa manera, el Señor no puede bendecir porque es contra su palabra. Ayer yo dije en un matrimonio esto y vieran cómo saltaron las mujeres y no, porque era no era cristiana. No puede ser. Le dije, y se los repito, la mujer se debe someter. Y qué escándalo. Yo me reía porque yo sabía lo que estaba causando, porque en el mundo eso no se puede decir. O sea, la gente que no cree en Dios y que no tiene idea del Evangelio. Pero después yo puse el hombre en su contexto, pues el hombre que debe ser obedecido es un hombre de Cristo, un hombre como Cristo, porque hace la comparación del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Cristo dio la vida por su iglesia, entonces el hombre que va a ser obedecido por esas mujeres da la vida por su familia, por su esposa primero y por sus hijos. Pero esa esposa tiene que someterse, y no dice en ninguna parte, esposos sometan a su esposa, la esposa se tiene que someter voluntariamente. No podemos agarrar la combo no, eso no puede ser. Si la esposa no se somete, ella va a tener que pagar las consecuencias de ese no sometimiento. Y Dios lo va a hacer. Créanme que lo hace cuando un hombre se somete, él hace lo suyo, su parte, y bendice igual esa casa. La bendice igual. Es difícil hablar de esto, porque a las mujeres no les gusta, y los hombres también se aprovechan, porque escuchaste al pastor, tenés que obedecerme, tenés que someter. Es un hombre cristiano que respeta a Dios y que vive esta palabra. A ese hombre no cuesta someterse. ¿Qué dijo amén? Gracias. Yo quería que dijera amén cuando estaba hablando de la mujer sometida, pero me dijo amén cuando el hombre. Entonces, vamos, tenemos un problema y pequeño problema, pero hay que permitir que el Espíritu Santo dé vuelta. Hay que tener cuidado con los amenes. Ya. Dice, mire lo que dice de Anatema. ¿Se acuerda que estaba leyendo Anatema?
Mire lo que dice en Josué. ¿Por qué es tan importante escuchar la verdadera palabra y vivir la verdadera palabra? Mire lo que les voy a decir. Y ustedes me van a encontrar razón. Ustedes que han sido pseudo cristianos mucho tiempo, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes han sido cristianos a media. Mire lo que dice en Josué. Voy a leer 7 al 13, pero no vayan porque lo voy a leer, es un puro versículo. Dice, a Josué le dice Dios, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema en medio de ti, en medio del pueblo de Israel, que lo guiaba a Josué para tomar la tierra prometida que es nosotros que tenemos que tomar ahora, es como el paralelo para los cristianos, que tenemos que tomar la tierra prometida, pero dice, ¿sabes qué? Hay anatema dentro de ustedes. ¿Y por qué? Y dice, hay en medio de ti, Israel, le dice Dios, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ese es el problema de ir a una iglesia donde hay solamente palabrería. Eres presa del enemigo. Y ustedes que han estado en iglesias, ¿qué pasa eso? Vean el pecado en esa iglesia. Vean cómo el enemigo los derrota todos los días. Son todos puros derrotados. Porque esto no se ha tomado en cuenta. Hermanos míos, la verdad nos hace libres. Nosotros tenemos, aunque sea dolorosa esta palabra de repente, y nos confronte y que estamos haciendo lo malo, y el pastor sea, otra vez nos está pegando, sea duro, es porque los amo, porque están, si tienen anatema, están viviendo una religiosidad, que dice aquí, no podrás hacer frente a tus enemigos. Pero si no tienes anatema, el enemigo se te somete, porque tú estás sometido a Dios y estás haciendo lo bueno. Él te tiene que someter. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo. Ni siquiera tienes que pelear con él. Y él huirá. Es un deber. Él debe huir de ti. Se acabaron los miedos, se acabaron las torturas, ¿no es cierto? Ese no dormir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer? Todo eso se acaba. Porque vives en victoria. En la victoria que dejó Jesucristo como herencia para los hijos, verdaderos hijos de Dios. Se vive en victoria. Amén. Díganme todos juntos eso. Bien. Déjenme volver a mi estación. No, vamos a seguir en Gálatas, ¿ya? Todavía. Ya, pues cámbiate. Ahí. Entonces estábamos en Gálatas, dice, esa nada. Ya, y lo último que leí, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, muchas veces yo soy desagradable para ustedes. Y yo sé que dicen, pucha, te callo que es desagradable. Y me dicen las cosas así y de repente yo soy duro con ustedes. Y tengo que ser así. Porque si dice aquí claramente, ¿busco agradar a los hombres? ¿O busco agradar a Dios? Si yo agrado a los hombres, no soy de Cristo. Si yo los quiero agradar a ustedes, yo tendría una iglesia llena así de miles de personas. Si a mí no me gustaría nada ser simpático todas las veces y no decirle la verdad y decirle que van a ser todos buenos y van a ser felices y son más que victoriosos y no importa que peguen, denle nomás, porque la sangre de Cristo alcanza para todo, es un cheque en blanco, vamos pecando, y no es la verdad. Y después se van a morir, el Señor se muere, los llama y los manda al infierno. ¿Qué van a decir ustedes? Pero si el pastor, el Señor te va a decir, no importa. No interesa lo que dice el pastor, tú debías haber buscado lo que dice la palabra, tú tenías la palabra escrita. ¿Por qué no viste en la palabra? Si yo nací en una iglesia donde no estaba el Espíritu Santo. Y el Señor me inquietó. Desde el principio yo buscaba, ¿y por qué no pasa en esta iglesia lo que dice aquí? Y fui a los pastores y casi me pegaron porque yo decía, pero ¿por qué aquí dice que nosotros haremos milagros y haremos cosas mayores que Cristo y aquí no pasa nada? ¿Por qué? Yo no entiendo, ustedes predican, pero no lo veo.
Me echaron y me persiguieron por decir esas cosas. Sufrí mucho. No sufrí porque el Señor estaba conmigo. Entonces yo me fui a orar y estaba tranquilo y me persiguieron. Nunca me pudieron tocar porque el Señor, el Rey de Reyes, estaba conmigo. Sí, así fue. Y los frutos se ven. Mis hijos son hoy día cristianos de verdad. Hijos de Dios, no hijos míos, hijos de Dios. Y lo digo no con orgullo porque ese fue el plan del Señor. Ya, entonces terminamos ahí. Lo de Josué, no se olviden, es muy importante ir a una iglesia donde la palabra se dice la verdad. Lo quiero recalcar, quiero ser muy insistente en ese punto. Porque miren lo que dice en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. Y miren lo que dice después. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú no tienes el Espíritu Santo y dices Señor, es palabrería, está saliendo de tu boca, no está saliendo de aquí. Y el Señor ve tu corazón. Los tengo en jaque, ¿no? A muchos de ustedes están en jaque. Pero, ¿sabe qué? Para que no estén en jaque, sino que busquen ese Espíritu Santo con desesperación. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es fundamental vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque sin Él no podemos con el enemigo. Somos anatema. Quiero leer lo último en 1 Timoteo. Voy a seguir. Terminé en el 11, ¿no es cierto? 1 Timoteo, leí del 1 al 11. Ahora voy a seguir del 12 al 20. ¿Ya? Ese fue un intermedio. Paré ahí, hice un intermedio para hablar de los anatemas y lo importante. Y en esta segunda parte, Pablo dice cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, sigue hablando Pablo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ya? Él tiene un ministerio para predicar este evangelio. ¿Ya? Y le dice, doy gracias a Dios que me fortaleció en Cristo Jesús, o sea, en esta relación con Cristo, para hacerlo ministro en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces aquí dice, yo fui blasfemo, blasfemé en contra de la iglesia cristiana, ¿cierto? Los cristianos, porque él creía en Jehová, su Dios, y perseguía a los cristianos, mató a cristianos, como explicó muy bien, y vean esa prédica de nuevo, Natalia, la semana pasada, fue una prédica magistral, y, ¿no es cierto?, los persiguió, los mató, los asesinó. Bueno, eso está hablando. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. O sea, el Señor tuvo misericordia de mí por lo que hice, por ignorancia e incredulidad. Entonces, aquí parece que Pablo se está justificando su maldad. ¿Cierto? Porque fue ignorancia e incredulidad. Pero por eso es que yo siempre les planteo, hay dos maneras de ignorar. Una, que yo no conozco la palabra, entonces la ignoro. Y otra, que yo conozco la palabra, como muchos de ustedes, y la sigo ignorando. Y no hago lo que tengo que hacer. Y de esa ignorancia está hablando Pablo. Porque dice ignorancia por incredulidad. Yo no creí lo que decían. No quise creer. Y por eso seguí persiguiendo, matando. Y en esa ignorancia el Señor tuvo misericordia de mí. Porque él era doctor en la palabra, o sea, sabía exactamente que Jesucristo venía. Y tuvo que tener un encontrón
con Jesucristo, lo tuvo que botar del caballo y dejarlo ciego, para decirle, tú me persigues a mí, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí estuvo sin comer, estuvo en ayuno, y ahí él vino a Ananías y le restauró su vista, y ahí él se convierte de verdad. Pero tuvo que tener un tremendo encontrón con el Señor. Y el Señor lo convirtió, como contaba también Natalia. Vean esa prédica porque es muy importante para entender a este Pablo, por qué es tan grande después, ¿ya? Entonces, no se está justificando. Está diciendo, yo fui blasfemo, porque después dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, no se está justificando, yo soy el primero que decir, yo soy el más pecador. O sea, no hay nadie que haya sido más pecador que yo. Eso está diciendo. Por eso no se está justificando, porque parecía justificación y no es así. Y por eso quise entrar en esta palabra, porque mucha gente cree que no, si era bueno Pablo, por eso, no, él era asesino. Él sabía que había asesinado a cristianos, había perseguido y había hecho lo peor. Y por eso que dice, yo soy el primero, soy el más pecador. ¿Por qué tengo que recalcar esto? Porque hay mucha gente que no se acerca al Evangelio o al cristianismo o a Dios, porque dicen, no, perdone, pero ustedes no saben lo mal que he actuado yo, lo malo que he sido. Porque mucha gente es muy perversa y ustedes no saben lo perversos que son. Y le hablan de Dios y dicen, para mí no hay perdón. Y por eso Pablo escribe esto. Yo maté, perseguí, hice muchas cosas. E ignoré a Dios. Ignoré lo que yo sabía también, porque él era doctor en la palabra. Y por eso es que es tan importante que ustedes entiendan y le digan a las personas cuando le hablen que la sangre de Jesucristo perdona todos los pecados pasados, los anteriores. Después tenemos que crecer, esto es un proceso. Pero es suficiente para pagar todos los pecados. Porque hay gente que cree que ellos no tienen perdón por lo que han hecho. Y eso es una mentira. Del diablo, por supuesto, porque así los separa de Dios. ¿Ya? Entonces es tan importante entender que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados. Por eso dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Es que el primero como que no se entiende, ¿ya? Dice el primero, yo fui el primero, no fue el primero que pecó, había mucho antes de él, pero está diciendo el más, está mal traducido este. Entonces dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el más pecador, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, para ejemplo, para que nadie se sienta fuera de este perdón. Si perdonaron a Pablo, todos pueden ser perdonados. Oye, asesinó cristianos. Si no fue cualquier cosa que hizo. Y el Señor lo perdonó y lo levantó como un hombre tremendo de Dios. Porque todo lo que tenemos y todas las iglesias y todo esto, gran parte fue hecha por este Pablo. Entonces el Señor mostró su clemencia, su misericordia, la más grande. Y nadie se puede sentir fuera de esta salvación. Nadie. No existe la persona. Y a veces uno dice, es que esa persona es tan mala que el Señor, no, perdóneme, pero no. No existe esa persona. Ustedes no seleccionan a la persona, ustedes hablen de Dios nomás. Y con él muestren el poder, sí, sin el poder. Pero eso, cuando yo creo, se empieza a mostrar. Créanme, se empieza a mostrar al Señor. Pero tengo que creer, ¿ya? En la fe. ¿Y en dónde estaba? Por ejemplo, los que habían de creer. Ya. Para los que habían de creer, como ejemplo, ¿no es cierto? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el más grande de los pecadores, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en el para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, Dios, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros esto siempre lo leemos como un despido del este y lo leemos así. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es tremendo.
Le está dando la gloria a quien corresponde. Si tú no haces eso, tu religión, todo lo que sea, no sirve para nada, es anatema. Es palabrería. El Señor no va a responder ante un hombre que no le da la gloria, como este hombre le da la gloria. Es fundamental. Miren lo que dice: Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea honor, le da honra, honor, lo honra, y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un hombre que entiende quién es Dios. Y por eso Dios funcionaba a través de él, con todo su poder, dice. No con un poco, con todo su poder. Con la plenitud de su poder. Porque él lo dice. Él actúa con la plenitud del poder que Dios me da. ¿Pero a quién le daba la honra? ¿Para él? Este mandamiento, hijo Timoteo, le dice hijo porque es su hijo espiritual, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y aquí, miren lo que dice. Miren, escuchen, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme, escuchen esto, a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Quién profetizó a favor de Timoteo? ¿Cómo se profetizó? Bueno, el Espíritu Santo, yo dije que solamente nos dice lo que viene para nosotros, pero también hay gente que el Espíritu Santo le dice para decirle a otros, sabes, tú vas para allá, tú vas a hacer estas cosas. Y de eso está hablando aquí Pablo cuando le dice, y las profecías que hay para ti se van a cumplir, así que milita la buena milicia. O sea, tú eres un hombre de ejército, del ejército de Dios, no de salvación, ejército de Dios, que va a hacer la obra para la cual fuiste llamado. Así que no te salgas de ser el militar que fuiste escogido por Dios. No te salgas del Evangelio. Eso es militar la buena milicia. Porque por eso aquí dice, Jesucristo y os hará saber, el Espíritu Santo las cosas que habrán de venir. Aquí hay un ejemplo claro, que el Señor a este hombre, a Timoteo, le dijeron las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Milites por ellas, por esas profecías, la buena milicia. Manteniendo la fe. Escuchen esto, manteniendo la fe. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? Al principio del capítulo, antes del paréntesis. La fe, la buena conciencia, aquí está la nueva buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, lo que naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, ¿en qué naufragaron? Manteniendo la fe y la buena conciencia. No, naufragaron en la fe, no creyeron. Porque acuérdense que era conciencia. ¿Qué era más? La fe, manteniendo la fe y buena conciencia. Y era el amor, ¿no es cierto? Y el corazón limpio al principio. Pero aquí habla de la fe y la buena conciencia. Pero algunos naufragaron por no tener fe. La fe es fundamental. Cuando yo creo, de aquí del corazón, no de aquí de la boca, no la fe fingida como decía al principio. La fe fingida porque yo puedo decir, yo creo en Dios. Ya, pero ¿hasta dónde crees? Creer en Dios es creer todo lo que es Dios. Todo lo que dice aquí de Dios. Eso es creer en Dios. Este país, el 88,9% dice que cree en Dios. Nadie hace la voluntad de Dios, muy poquito. ¿Será el 1% que hace la voluntad de Dios? Porque si no, si fuera ese 88, sería un país maravilloso, donde Dios reinaría de verdad. Y no el enemigo como hasta ahora que está, porque está lleno de desobediencia este país, cada vez más. Entonces, para terminar, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Sonaron para el resto de sus vidas estos pobres hombres porque los nombró así, con nombre y apellido. O sea, él no se andaba con chicos, o sea. Y dice, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que nosotros no podemos juzgar?
No se puede juzgar. El espiritual sí puede juzgar. Sí puede decir, sabes que esta persona está mal, hay que sacarla. Eso dice acá. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo con ellos? ¿Los sacó? ¿Cómo yo entrego a Satanás a una persona en una parte donde si está cubierto por el Espíritu Santo, está en un lugar seguro, ¿no es cierto? Sacándolo. Para que no sigan blasfemando. Esto que dice Pablo es fuerte y es duro. Pero ¿saben? De repente es necesario. Cuando la gente dentro de la misma iglesia, por ejemplo, yo enseño una cosa y ellos empiezan a decir lo contrario. Por ejemplo, yo digo que la salvación se pierde, porque así dice la palabra. No porque lo digo yo. Hay muchos que predican que no se pierde, que basta con decir una oración y puedes seguir viviendo tu vida como un demonio y te vas a salvar igual. Y la palabra dice que no, que lo primero es, ¿no es cierto?, la conversión, reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y después viene la santificación que hace el Espíritu Santo, el trabajo que hace en ti y que va de gloria en gloria convirtiéndote hasta que logra la imagen de Jesucristo en ti. Y ahí empieza la gloria, ahí empieza el verdadero trabajo tuyo como escogido de Dios. Ese es el evangelio verdadero. Porque Jesucristo se subió a esa cruz mirando la gloria que se iba a mostrar en los hijos de Dios. Por eso se subió a la cruz. No para que hubiera una manga de perdedores pecando y pecando y pecando. No se subió por eso. No le importó sufrir, porque iba a hacer, esa herencia iba a hacer que muchos hombres y mujeres sean como Él. Ese era el fruto que Él esperaba. Y eso es lo que nosotros queremos y debemos predicar. Amén. Entonces hoy día vamos a orar para eso, para que ser convertidos y convencidos por el Señor y que nos diga que nos falta. Porque a todos nos faltan. A mí también. Si no, yo estaría como Pablo, con todo el poder de Dios. Sí, ahí se muestra poder, pero falta. Entonces, tenemos que pasar más tiempo con Dios, tenemos que seguir orando, tenemos que hacer ayuno, tenemos que cumplir con el amor que Él nos dio. Él dio su vida por nosotros, dio todo lo que tenía por nosotros, hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Y ahora nos toca a nosotros, hacer la obra para la cual fuimos llamados. Y para eso tenemos que ceder nuestros intereses. Amén. Pongámonos de pie, va a venir el Señor a estar con ustedes. Porque el Señor viene, ¿sabían? Viene con toda su presencia. No se afirmen de las sillas para no caer. Y los que no caen, no se caigan, porque de ellos van a venir aquí adelante y aquí van a caer. ¿Ya? Porque el poder de Dios se manifiesta en este lugar. ¿Sabe por qué se manifiesta? Porque el Señor respalda su palabra, así dicen Hechos. Con su presencia respalda su palabra. Cuando no es anatema la palabra, el Señor viene. Pero cuando es anatema, es otro evangelio, el Señor no viene y nadie cae de rodillas y a todos les da lo mismo. Oran hasta sentados, ¿para qué? Si no va a venir el Señor. Pero ahora va a venir, ¿cierto? Señor, ven con tu Espíritu Santo, derrámate ahora en este lugar. Ven, Señor, con tu presencia. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia. Saca toda soberbia en contra tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no es tuyo, Señor, sea ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desciende en este lugar, más de ti, Señor, y saca toda resistencia que haya en ti, que haya en contra tuya, saca toda resistencia, toda soberbia, todo espíritu inmundo, Señor, que esté impidiendo la obra que tú quieres hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Y, Señor, este verdadero evangelio que entre en los corazones de cada persona que escuchó, Señor, y sea escrito con tu mano, sea escrito en su corazón. Bendice, Señor, este momento y saca toda mentira que haya en nuestra
nuestras mentes, Señor, en contra tuya. Eso que el Señor no es poderoso, esa mentira se va ahora en el